¿Están viendo el modo presentación? ¿Profe, va a grabar la clase? Eh, ¿Cómo? Sí, va a grabar la clase. Sí, sí. ¿Por qué? Pregunta. Mira, me hiciste acordar porque me iba a olvidar. Bueno, Qué bueno. bueno, ahí está, empezamos con la clase, ¿sí? Perfecto. Entonces, el tema que vamos a ver hoy va a ser estereoisomería, que es la guía de prácticos TP número 2. Ustedes, bueno, la idea era que escucharan las teorías pregrabadas que se habilitan siempre los lunes y que los miércoles también asistan a la teoría, ¿sí? Donde se va a dar también estereoisomería. Entonces, bueno, la idea de tengan las guías a mano. Espérense que no me deja. Ahí está. Vamos a definir algunos conceptos. Si ustedes se fijan en el problema número 1, les pide que definamos algunos conceptos que yo, bueno, los vamos a hablar un poquito acá, pero después en cada ejercicio vamos a ir haciendo hincapié en cada uno de ellos para que entiendan, ¿sí?, las diferencias. Entonces, ¿qué son los isómeros? Bueno, los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas propiedades físicas, ¿sí? Y tenemos dos grandes grupos. Los isómeros estructurales, que tienen igual fórmula molecular, pero cambia la conectividad de los átomos, ¿sí? Pueden ser isómeros de posición o isómeros de función. Por ejemplo, si nosotros tenemos un isómero de posición, dos isómeros de posición sería, por ejemplo, el 3 bromobutano y el 2 bromobutano, ¿sí? Tiene el bromo en distinta posición en la cadena. Isómeros de función, por ejemplo, la propanona y el ciclopropanol. Si ustedes después ven la fórmula, van a ver que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen grupos funcionales distintos, ¿sí? El ciclopropanol es un alcohol y la propanona es una acetona, ¿sí? Tienen igual fórmula molecular, difieren en el grupo funcional que presentan, ¿sí? Estereoisómeros son de igual fórmula molecular, tienen igual conectividad de los átomos, ¿sí?, pero difieren en la disposición espacial. Por ejemplo, los enantiómeros, los diasterómeros, que ya vamos a ver con más detalles en los ejercicios y van a entender el concepto, ¿sí? ¿Qué significa o qué es un objeto quiral o una molécula quiral? Es aquella que tiene una imagen especular que es diferente del objeto original, ¿sí? Por ejemplo, la mano es quiral, porque si ustedes, supónganse, ustedes están viendo la mano acá y el reflejo acá en el espejo. Si esta mano ustedes la dirigen así en esa dirección para acá, el dedo gordo de acá les va a coincidir con el dedo flaco de esta, o sea, no son superponibles, si no son simétricas superponibles, o sea que es una molécula quiral, ¿sí? Ahora, una molécula no quiral o aquiral sería aquella en la cual es superponible con su imagen especular. Si ustedes la ven acá, la silla se superpone, es una molécula aquiral, ¿sí? Después lo vamos a ver con ejemplos en moléculas. Ahora, ¿qué significa que es un centro quiral? Vamos a ver también en los ejercicios que sigan que un centro quiral sería un átomo de carbono que está enlazado a 4 grupos distintos. Los centros quirales se simbolizan con un asterisco, ¿sí?, sobre el carbono quiral, y son átomos de carbono, bueno, quirales o asimétricos se los llaman también, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, después tenían que definir. Todo esto son conceptos para que después ustedes cuando vean los ejercicios los repasen y los tengan presentes, ¿sí? Son todos conceptos más teóricos y ya vamos a entenderlos un poquito mejor. Los enantiómeros son Profe, moléculas, sí. ¿va a subir este PDF? Sí, 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 yo lo subo después por eso. Son todas conceptos Bien. teóricos que en las teorías ya se los dieron
Las teorías pregrabadas ya definieron mucho de esto, por eso voy rápido, pero después en cada ejercicio vamos a ir entendiendo, aplicando estos conceptos y ustedes van a ver qué moléculas son enantiómeros, cuáles diasterómeros. Estas son las descripciones, los conceptos teóricos para que los tengan, ¿sí? Bueno, enantiómeros son moléculas con imágenes especulares no superponibles, ¿sí? Un compuesto quiral siempre va a tener un enantiómero, esto también lo van a entender con los ejercicios. Después tenemos los diasterómeros, ¿sí? Que son moléculas con 2 o más centros quirales. Son estereoisómeros que difieren en la configuración de un único centro quiral. Tanto los enantiómeros como los diasterómeros no son de la clase isómeros estructurales, sino estereoisómeros, ¿sí? Porque no difiere la conectividad de los átomos en el espacio, ¿sí? Difieren en la configuración espacial nada más. Y después tenemos la configuración R y S, ¿qué significa eso? Bueno, ya vamos a verlo también. En un problema, fíjense, acá tenemos un centro quiral, un carbono quiral. ¿Sí? Este sería un carbono quiral. Porque si ustedes se fijan, recuerden que los carbonos, digamos, con 4 sustituyentes, con 4 enlaces, tenían configuración SP3, dijimos, estaban unidos a 4 sustituyentes. Y estos 4 sustituyentes, si ustedes se fijan, son diferentes, porque acá tiene un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Acá tiene un hidrógeno, acá tiene un grupo amino y acá tiene un grupo metilo. Los sustituyentes, digamos, ustedes tienen que fijarse en la totalidad del sustituyente, ¿sí? Son diferentes. Entonces, este vendría a ser un centro quiral. Ahora bien, ¿a qué se llama configuración R o S? Ustedes van a ver que cualquier carbono asimétrico quiral posee dos disposiciones espaciales posibles, que yo les estoy mostrando acá, que son lo que se llama imágenes especulares, ¿sí? Estas dos configuraciones posibles se llaman configuraciones, digamos. Los enantiómeros representan 2 disposiciones posibles de los 4 grupos alrededor del átomo de carbono asimétrico. A estas 2 configuraciones se las va a denominar R o S de acuerdo con la configuración tridimensional. Ustedes van a ver que cuando hagamos en los ejercicios la determinación de configuración espacial de los centros quirales R y S, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo siguiente, primero, fíjense que acá los sustituyentes tienen numeritos. Entonces yo tengo que nombrar esos sustituyentes para determinar la configuración según el orden de prioridad, ¿sí? Algo de esto estaba en la teoría, por eso voy rápido. Entonces, fíjense, el grupo amino, ustedes recuerden que el grupo de prioridad tenía que ver con el número atómico, aquellos que tengan mayor número atómico, como el nitrógeno, son de prioridad número 1. La siguiente prioridad, ¿quién se la lleva? El grupo ácido carboxílico, porque si bien, fíjense, acá está unido 2 carbonos, ustedes tienen que seguir viendo el entorno, a qué más está unido este carbono, para definir si es más importante esto o esto, ¿sí? Entonces fíjense que este carbono está unido a un oxígeno, que tiene más peso que este que está unido a 3 hidrógenos, ¿se entiende? Entonces esta es prioridad 2, este grupo es prioridad 2, este es prioridad 3 porque el hidrógeno es el menos voluminoso, el menos importante, siempre es prioridad 4, ¿sí? Y para este lado lo mismo. Fíjense que si ustedes ponen un espejo acá, esto sería la imagen especular, de este. Uy. Entonces acá, si nombramos las prioridades también tenemos prioridad 1 para este grupo amino, prioridad 2 para el grupo carboxilo, prioridad 3. Pero ¿qué pasa? En este caso ustedes van a trazar una flecha para determinar si el centro quiral es R o es S. Uy, quiero tratar de sacar esto del costado y no puedo. A ver, vamos a correr esto para acá. Si ustedes, digamos, se fijan, van de la prioridad 1 a la 2 y de la 2 a las 3, ¿sí? En este sentido, ¿no es cierto? Entonces, como va en este sentido, contrario a las agujas del reloj, se dice que este compuesto tiene, este centro quiral tiene configuración S,
¿sí? Contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Ahora bien, si ese orden de prioridad se traza en una dirección en el sentido de las agujas del reloj, si se fijan, acaban del 1 al 2 y al 3, hacia la derecha, tiene una configuración R, ¿sí? ¿Se entiende? Y a su vez, estos compuestos, que son el S y la S-alanina y la R-alanina, son enantiómeros, ¿sí? Porque son imágenes especulares. Ya van a ver que ahora en los ejercicios, que son los enantiómeros, y bueno, van a entender más. Pero entre sí son enantiómeros, ¿sí? El S y el R. ¿Se entiende? Más o menos. Otro concepto que les pedí era que era una mezcla racémica, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver que cuando ustedes tienen una disolución de cantidades iguales de enantiómeros, como el de recién, si ustedes tienen una disolución que tiene R y S-alanina en las mismas proporciones, esas mezclas se denominan como mezclas racémicas, ¿sí? Y se dice que son ópticamente inactivas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver también lo que es actividad óptica. Pasa que ahora les estoy dando una serie de conceptos y la van a entender con los ejercicios. Ustedes van a ver que cuando nosotros tenemos una mezcla de enantiómeros en igual proporción, cuando uno mide la actividad óptica en un equipo, que se llama un polarímetro, ¿sí? Todos los compuestos que tienen centros quirales, ¿sí? Se dice que son ópticamente activos, ¿sí? Que tienen una actividad óptica. ¿Qué significa esto? Que esos compuestos, si uno, digamos, hace pasar un haz de luz polarizada, van a desviar el plano de luz polarizada con una cierta magnitud, ¿sí? Y esos compuestos se dice que son ópticamente activos. Entonces, si yo tengo una mezcla en igual proporción de dos enantiómeros, R y S, en este caso S y R, perdón, que es otro compuesto que no es el mismo que les puse arriba, es otro ejemplo. Si ustedes tienen igual proporción de estos dos, entonces cuando midan el plano de luz polarizada van a ver que no tiene actividad óptica, pero es porque en realidad uno está generando una actividad óptica hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Es decir, se anulan las actividades ópticas porque están en igual proporción. En cambio, si yo tuviera una mezcla que tiene una mayor proporción de uno que de otro, de los enantiómeros, entonces sí se va a ver una actividad óptica, ¿se entiende? Pero la mezcla racémica es aquella la cual tiene la misma proporción de ambos enantiómeros. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, profe. Bien, Sí, ya lo vamos a profe. ir entendiendo en los ejercicios. Esto por ahí lo podremos haber definido al final, pero bueno, está como ejercicio 1, pero bueno. También van a ver que dentro de los que son estereoisómeros tenemos compuestos meso. ¿Qué significa un compuesto meso? Un compuesto que, si bien tiene centros quirales, como ustedes ven acá, estos dos son centros quirales, porque están unidos 4 sustituyentes diferentes, tienen un plano de simetría interna, ¿sí? A eso se lo llama compuestos mesos, que ya lo vamos a ver en ejercicio, no vamos a aclarar más nada de esto por ahora. Acá de nuevo, les pedí a definir actividad óptica, que ya algo estuvimos hablando. Yo les dije que la actividad óptica se mide con un polarímetro y es una propiedad física que tienen algunas sustancias, que es la de girar el plano de luz polarizado, ¿sí? Acá les pongo que el giro del plano de luz polarizado se conoce como actividad óptica y a las sustancias que tienen esa propiedad se dice que son ópticamente activas. Como ya dijimos, si desvía el plano hacia la derecha, en sentido de las agujas del reloj, se dice que es levógira, levorrotatoria o se le pone la configuración R, ¿sí? Ahora, si la desviación es hacia la izquierda, se dice que es levorrotatoria, ¿sí? Porque gira contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Perdón, hacia la izquierda, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, esto después lo vamos a ir viendo en los ejercicios. ¿Qué es el giro específico o rotación específica alfa de un compuesto? ¿Sí? Lo que yo les dije.
La actividad óptica de una sustancia ópticamente activa se mide con un equipo que es un polarímetro, que ustedes miden en qué magnitud se desvía esa sustancia activa, en qué magnitud desvía el plano de luz polarizada. Eso se mide en una cantidad, esa cantidad se denomina giro específico, rotación específica alfa, ¿sí? Y se define como el giro obtenido a través de una celda de 1 decímetro, y una concentración de la disolución que van a medir de 1 gramo sobre mililitro, ¿sí? Es el giro angular de la luz polarizada, mediante el compuesto polarímetro, que acá yo se los esquematicé, esto está en el libro, después lo pueden leer bien cómo funciona. ¿Sí? No es importante que sepan cómo funciona, pero la idea es que sepan que el polarímetro a mí me sirve para medir el giro específico, la rotación específica alfa de esas sustancias que son ópticamente activas, de las sustancias que giran el plano de luz polarizada, ¿sí? Ya vamos a ver también que hay ejercicios en los cuales nos permite medir ese giro específico o rotación específica. Y vamos a ver cómo se calcula. Bien, ahora iniciando ya con los problemas, vamos al problema 2. En el problema 2 les pide que, bueno, en cada uno de los siguientes pares de compuestos, ustedes tienen uno que es quiral y otro que es no quiral o aquiral. Tienen que identificar cada compuesto y decir cuál de ellos es quiral o aquiral y justificar por qué. ¿Sí? Entonces, antes de ponerle la resolución, ustedes fíjense. No, vamos a ir acá directamente. Este compuesto, que es el 3-cloro, 1,2-propanodiol, ¿sí? 3-cloro porque, fíjense, vamos a enumerar los carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, para ir practicando nomenclatura. El átomo de cloro está sobre el carbono 3, sobre el carbono 1 y 2 tienen un grupo hidroxilo, por eso es propanodiol, ¿sí? ¿Entienden? Carbono 1, 2 y 3. Entonces, ahora fíjense, este átomo de carbono que ustedes ven acá, ¿qué les parece? ¿Es quiral o no quiral? Este átomo les estoy señalando, ¿sí? Aquiral. Para que podamos, es aquiral, exactamente, porque está unido a 2 hidrógenos. Ustedes ven, un cloro, está unido a todo esto, pero está unido a 2 hidrógenos al mismo tiempo, que son estos dos de acá. O sea que este es aquiral. Ahora, este carbono que yo les marqué acá, que es el carbono quiral, si se fijan, está unido a 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Acá, acá, acá y acá. Entonces, este es un carbono quiral. Ahora, vamos a ver si tiene, digamos, una molécula puede tener uno o más centros quirales, por eso es que estamos mirando cada carbono. Este carbono de acá está unido nuevamente a 2 hidrógenos, entonces ya no es un centro quiral, ¿sí? Entonces, esta molécula, la totalidad de la molécula es una molécula quiral, porque al menos tiene un centro quiral, ¿sí? Y otra cuestión que hay que mirar en las moléculas es si tiene plano de simetría interna, ¿sí? Que después ya lo vamos a ver también en otros ejercicios. Por lo pronto, esta molécula es quiral. Ahora, veamos esto. En este caso, tenemos que el 2-cloro, 1,3-propanodiol, 2-cloro porque tenemos acá en el carbono 2 el átomo de cloro, 1,3-propanodiol porque esta vez el grupo hidroxilo va a estar en el carbono 1 y en el carbono 3, ¿sí? Si ustedes se fijan, bueno, acá está unido a dos cosas distintas, pero acá está unido al mismo sustituyente, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, como está unido a dos R's iguales, es no quiral, ¿sí? No tiene, digamos, 4 sustituyentes diferentes. ¿Se entiende? Entonces, entre estas dos moléculas, esta es la molécula quiral y esta es la molécula aquiral, ¿sí? En el otro ejemplo de abajo, vamos a ir más rapidito. El 1-bromo, 2-buteno, ¿sí? 1-bromo, este sería el átomo de carbono 1, el cual tiene, está unido el átomo de bromo. Sobre el carbono, este sería el carbono 2, en el cual está el doble enlace, por eso pone 2-buteno, porque es un alqueno, ¿sí?
Y son, fíjense, es buteno porque tiene 4 átomos de carbono. ¿Se dan cuenta de la nomenclatura? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Sí. Bueno, después lo van a practicar en el libro también en la nomenclatura y con el avance de las clases también van a ir aprendiendo. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Hay que definir si hay átomos de centros quirales. Fíjense, ¿este carbono 1 es quiral o aquiral? Acá, este carbono. Está unido a 2 Quiral. hidrógenos, es aquiral. No es quiral. No quiral, exactamente, no quiral o aquiral. Por ahí los escucho, viste, es confuso, se los escucha, no se entiende bien si me dicen quiral o aquiral. Por eso es que pregunto de nuevo. Este carbono de acá está unido a un hidrógeno, está unido a esto, pero tiene un doble enlace carbono, esto es como si estuviera unido a 2 carbonos. Entonces este no es quiral. Este carbono de acá lo mismo, al tener un doble enlace es como si estuviera unido a 2 carbonos. Entonces es aquiral, ¿sí? Y este de acá está unido a 3 hidrógenos, el carbono 4, por lo cual también es aquiral, ¿sí? Entonces, esta molécula en su totalidad no tiene ningún centro quiral, entonces es una molécula no quiral. ¿Se entiende? Yo les puse acá no quiral, no hay carbono asimétrico, significa esto, ¿sí? Recuerden que les dije que el asterisco significaba un carbono quiral, ¿sí? A ver ahora esta. En este caso, de nuevo, este carbono está unido ya a 2 hidrógenos, pero está unido también a 2 carbonos por el doble enlace, como si estuviera unido a 2 carbonos, o sea que este carbono es aquiral. Este carbono también es aquiral, porque ya está unido un doble enlace con este carbono, como dijimos. Ahora, este átomo de carbono, ¿sí? el átomo de carbono 2, está unido a un bromo, a un hidrógeno, a un metilo y a todo esto. Por lo cual está unido a ¿qué? A 4 sustituyentes distintos, con lo cual toda la molécula es quiral, ¿sí? Entonces, entre este par, esta va a ser la molécula quiral y esta va a ser la aquiral. ¿Se entendió? Ustedes tienen que agarrar una molécula, si les piden Sí. identificar centros quirales y ver todos sus átomos de carbono y fijarse que estén unidos a 4 sustituyentes diferentes o no. Y de esa manera determinan si un átomo de carbono es quiral o no, si tiene un centro asimétrico o no. ¿Sí? Un centro quiral es lo mismo que decir un centro asimétrico, que es un átomo de carbono unido a 4 sustituyentes distintos. ¿Sí? Bien. Sigamos con el problema número 3, que les dice, ¿sí?, que escriban las fórmulas estereoquímicas para todos los posibles estereoisómeros de los siguientes compuestos. ¿Sí? Que marque si hay los pares de enantiómeros, los diasterómeros y los compuestos meso, y que determinemos la configuración R o S de cada centro quiral. ¿Sí? En este vamos a ir un poco más despacito para que ustedes entiendan y cualquier cosa me paran. Recuerden una cosa. Les pide estereoisómeros. ¿Qué diferencia había entre estereoisómero e isómero estructural? Recuerden que acá yo les puse isómeros estructurales y estereoisómeros. Los estereoisómeros, yo les dije, que tienen la misma, difieren en la configuración espacial, ¿sí? Pero no en la conectividad, ¿sí? Ahora bien, los isómeros estructurales difieren en la conectividad de los átomos. Si ustedes escucharon la teoría de ayer, y les mostró estructuras, ejemplos, por eso yo no se los volví a poner, pero un isómero de posición era, por ejemplo, cuando yo tenía el bromo, por ejemplo, el 2-bromobutano y 3-bromobutano. Tiene el bromo en distintas posiciones, ¿sí?
Va a tener la misma fórmula molecular, pero en uno el bromo va a estar en posición 2, en el 2-bromobutano, y en el 3-bromobutano va a estar en posición 3. Esos son isómeros de posición, en el cual cambia la conectividad de los átomos en el espacio. ¿Por qué? Porque el átomo de, no me acuerdo si le dije bromo-cloro, pero el átomo de bromo está en el carbono 2 o en el carbono 3, ¿sí? Pero tienen igual fórmula molecular. ¿Se entiende? Difiere la conectividad de isómeros de posición, porque el bromo está en dos posiciones distintas, en carbono 2 o carbono 3. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Bien. Si ustedes se fijan, los isómeros de función tienen igual fórmula molecular, pero difieren en el grupo funcional. Por ejemplo, yo les había dado el ejemplo del ciclopropanol, van a ver que es un alcohol, y la propanona es una cetona, que ya van a ver después grupos funcionales, es otro grupo funcional distinto al grupo funcional alcohol. Tienen la misma fórmula molecular ambos, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, ¿sí? Después cuando vuelvan a escuchar la clase busquen la estructura en internet, van a ver que tienen igual fórmula molecular, pero uno es una acetona y el otro es un alcohol. Son isómeros de función porque tienen diferentes grupos funcionales, ¿sí? En los isómeros de función también difiere la conectividad de los átomos, ¿sí? Ahora bien, en los estereoisómeros no difiere la conectividad de los átomos en el espacio, es decir, si yo tengo un cloro en carbono 2 va a seguir estando en carbono 2, pero a lo mejor, o sea, si encuentro un estereoisómero de ese compuesto, va a ser que va a diferir la posición espacial de los átomos en el espacio, pero no la conectividad, ¿sí? Entonces, el problema que vamos a ver ahora, nosotros nos pide buscar estereoisómeros, ¿sí? No isómeros estructurales, sino buscar todos los posibles estereoisómeros para un compuesto, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Miren, a ver, les muestro una cosa. Este compuesto que está acá, no importa el nombre, ahora lo vamos a ver bien. Esta es una forma de escribir el compuesto, ¿sí? El 2,3-dibromopentano. Este que está acá es un estereoisómero. Ya vamos a ver qué es enantiómero, pero primero es un estereoisómero. ¿Por qué? Porque no difiere la conectividad. Fíjense, ¿qué difiere? Que este bromo acá está para la derecha y que este bromo acá está para la izquierda, ¿no es cierto? En este átomo de carbono 2, este átomo de carbono acá tiene el bromo a la derecha y el mismo átomo de carbono 2 tiene el bromo a la izquierda, pero ambos están unidos al carbono 2, ¿sí? Fíjense, en el carbono 3 también tenía un bromo, digamos, en los dos isómeros, el carbono 3 también tiene otro bromo. Acá está para la izquierda y acá está para la derecha. Pero tanto sigue siendo un metilo, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Por ejemplo, un alqueno cis-o-trans, los estereoisómeros cis-o-trans de los alquenos son estereoisómeros, ¿sí? Porque tienen la misma conectividad, pero en un alqueno trans, ¿sí? Tenemos que los grupos más voluminosos están uno arriba y otro abajo, y en el estereoisómero cis están para el mismo lado, ¿sí? A ver, para que entiendan mejor, les voy a compartir otra pantalla. ¿Entienden lo que es un estereoisómero o no entienden? Profe. ¿Sí? ¿Lo entienden? No hace falta que les siga explicando. profe. Perfecto. No, profe. Bárbaro. Bárbaro, así no me hacen abrir otra pantalla. Volvamos entonces. No, acá. Bien, sigamos entonces. Entonces, cuando ustedes les da una molécula, así les pide estereoisómeros, tienen que saber lo siguiente. Primero ustedes tienen que agarrar la molécula, dibujarla lineal, buscar si hay estereocentros, como les enseñé recién, van mirando cada carbono y ven los sustituyentes que tienen, y de esa manera dicen, bueno,
esta molécula tiene 1 o 2 estereocentros, ¿sí? Primero ven eso. Luego, para saber, bueno, qué cantidad de estereoisómeros tiene, entonces hay una fórmula que les dice lo siguiente, que una molécula con n estereocentros quirales, con n carbonos asimétricos, que los determinan como vimos en el ejercicio anterior, tiene un total de 2 a la n estereoisómeros, ¿sí? Bueno, fijémonos, primero les voy a enseñar a hacer que lo tengo más completito. El ejercicio 3.4, el ítem 3.4 les pone al 3-amino 2-butanol, ¿sí? Ustedes lo dibujan. Yo acá se los dibujé. Fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 3-amino, tiene un grupo amino, 2-butanol, en el carbono 2 tiene el alcohol, ¿sí? Tiene 4 átomos de carbono. Entonces, vamos a fijarnos, perdón, eso no va todavía. Espérense que no me deja sacarlo. Ahí está. Fíjense ahora que vamos a mirar si el carbono 1 es quiral o aquiral. Respóndanme rápido, ¿es quiral o aquiral? Aquiral. Bien. Aquiral. Este de acá, ¿quiral o aquiral? Quiral. Quiral, exactamente. Ya fíjense que les puse este asterisquito. Así se marcan los centros quirales. El carbono 3, como ven acá, es quiral. Ya les puse el asterisco. Esto se lo tendré que haber puesto después y me olvidé de poner la animación, pero bueno, ya lo vieron. Este quiral está unido a 4 sustituyentes distintos. Acá le falta un hidrógeno. Acuérdense que cuando yo escribo así esta fórmula, acá el hidrógeno no se escribe, ¿sí? ¿Lo ven? Está unido a un hidrógeno, está unido a todo esto, a esto y a esto. Y el carbono 4 es no quiral. Entonces, esta molécula tiene 2 centros quirales, 2 carbonos asimétricos, que es lo mismo. 2 centros quirales o carbonos asimétricos. Entonces, ¿cuántos estereoisómeros va a tener? ¿Cuántos estereoisómeros posibles tengo que dibujar? Entonces, aplican esta fórmula. 4. Ahí están 4. Exactamente. 4 estereoisómeros. ¿Me van siguiendo? Bien. Sí, profe. Entonces ahora, ¿cuál es la fórmula? Miren, acá arriba está más chiquitito y feito, pero yo acá lo había hecho a mano, porque estoy tratando de digitalizar todo por las clases online. Pero bueno, acá yo lo había dibujado lineal a la molécula, es lo mismo. Fíjense que yo acá les había puesto los hidrógenos, porque la dibujé así, en el carbono 2 y 3 tienen sus respectivos hidrógenos, que acá están implícitos, pero sepan que están. Y determiné estos 2 centros quirales, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, sé que voy a tener que dibujar 4 estereoisómeros. ¿Cómo arranco? Una forma de arrancar a dibujar es escribir la estructura de Fischer, es como una manera de representar a una molécula en la cual los centros quirales se dibujan como el centro de una cruz, ¿sí? Y en los extremos de las cruces se ponen los sustituyentes, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, este de acá, el que tiene unido el grupo hidroxilo, acá ven acá, ¿ven mi cursor? Sí, profe. Bien. Como esto tiene 2 centros quirales, esta molécula, entonces voy a tener 2 cruces, ¿se dan cuenta? Acá va a estar el carbono que es el carbono 2, en el centro de la cruz, que va a estar unido al metilo de acá arriba, ¿sí? Va a estar unido al hidroxilo ¿sí? Va a estar unido al hidrógeno de este lado, y va a estar unido a este carbono de acá, que también es quiral, que es este carbono de acá, el carbono 3. ¿Sí? Entonces, este carbono 3 en el centro también tiene un grupo amino, que lo puse yo hacia la derecha, un grupo de hidrógeno hacia la izquierda, y el átomo de carbono 5 de acá, el metilo, acá abajo. ¿Sí? Entonces, los 2 centros quirales me quedan en el centro de la cruz. ¿Lo ven? Carbono 2, carbono 3. Yo puse en principio el grupo hidroxilo y el grupo amino hacia la derecha, ¿sí?
Pero ustedes para arrancar, como ustedes no se los dibuja esto al inicio, ustedes podrían haber puesto acá el hidroxilo a la izquierda, o el amino a la izquierda y el hidroxilo a la derecha, no importa, ustedes parten de una forma, y a partir de esa buscan todo el resto, ¿eso lo entienden? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, ¿sería Sí. lo mismo que dibujarlo como cis y trans, digamos, o no aplica ese concepto? Porque, o sea, No. podría... Ah, bien. No, porque cis y trans es para los alquenos. Los alquenos, que vos vas a ver que cuando tenés un alqueno, ya va a ver después en la estructura de los alquenos, ya vieron ustedes que tienen hibridación sp2 y tienen digamos, los isómeros cis y trans para definir un plano que es hacia el mismo lado o enfrentado respecto al doble enlace. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Esto es otra cosa. Estos son, fíjate que acá no tenés doble enlace ni nada. Digamos, tenés una molécula, toda con enlaces simples, con átomos de carbono todos con hibridación sp3, y vos tenés que determinar si hay estereocentros. ¿Sí? Acordate que el carbono de un alqueno nunca va a ser un carbono quiral porque ya está unido un doble enlace al carbono. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí, profe. Es otra cosa igual, pero yo te estoy recordando todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Entonces, un estereocentro va a ser un átomo de carbono unido a 4 sustituyentes distintos, con lo que quiere decir que van a estar unidos por simple enlace. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos al ejercicio. Yo lo dibujo así con la estructura de Fischer, que ya la van a ver en azúcares, también a la estructura de Fischer. Los estereocentros quedan al centro, ¿sí? Los átomos de carbonos quirales, carbono 2, carbono 3. Yo partí de esta forma, como les digo, ustedes podrían haber dibujado con el amino este para acá, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo hago para determinar la configuración R o S del carbono 2 y del carbono 3? ¿Sí? Entonces, una forma que tienen ustedes de hacerla, yo se las dibujé acá, fíjense. Yo les puse acá el carbono 2, que es este que está acá, le simbolicé como R todo este grupo de acá. ¿Lo ven? Todo este grupo de acá abajo, yo les puse R, ¿sí? Para simplificar y ver la configuración primero del carbono 2. ¿Sí? Fíjense que les sigo poniendo el hidrógeno a la izquierda, el hidroxilo a la derecha y el metilo arriba. ¿Sí? Chicos, si me están escribiendo por chat, no los estoy viendo, ¿no? Yo siento que teclean, pero no los estoy viendo, los miro después porque estoy con la presentación, ¿sí? Y silencien los micrófonos, porque si no hay mucho ruido y no escucho cuando me responden. Excepto que tengan que hablar, cuando tengan que hablar, actívenlos. Bueno, la idea es la siguiente. Ustedes lo que van a hacer es una forma que ya se las explicó en la teoría el profesor, por eso tomé la misma forma y como distintas formas de hacerlo, es agarrar como este hidrógeno de acá, este palo de este lado, en esa cruz, agarrar el átomo de menor prioridad, pues si ustedes se fijan acá, ¿cuál va a ser de estos sustituyentes el de mayor prioridad? ¿El hidroxilo, el metilo, el hidrógeno o el R? Para el carbono 2. El oxidrilo. El oxidrilo, exactamente. Yo les puse el número 1. Después está unido arriba y hacia abajo a 2 carbonos, si se fijan acá. Pero ¿qué pasa? Este carbono está unido a todo esto. Entonces todo esto es más importante que el metilo. Entonces este grupo R, que es todo esto, tiene prioridad 2. El metilo tiene prioridad 3 y el hidrógeno es prioridad 4. ¿Sí? Fíjense. Una forma, que yo acá les hice el giro de la molécula, después ustedes véanlo con paciencia, pero es como si ustedes agarraran el hidrógeno que está acá y lo tiran para atrás, o sea, ven un plano de modo de que el hidrógeno rote, les quede hacia atrás. Si estuviera en 3D, ustedes verían que el hidrógeno se les tira allá para atrás. Yo se lo puse acá para bajito, lo mismo que si estuviera hacia atrás. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes giran esto, si ustedes agarran una molécula y giran esto hacia atrás, este hidroxilo les pasa para este lado acá,
y este R que estaba acá les va a quedar de este lado, y el metilo acá arriba sigue quedando en el plano, ¿sí? Yo acá les puse cómo gira, ¿ven? Los fui rotando, y fíjense, el hidrógeno les queda acá con cuñitas hacia atrás, ¿sí? Este grupo R les va a quedar de este lado acá, el grupo hidroxilo les queda hacia la izquierda, y el metilo acá les sigue quedando para arriba en el plano, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya lo vieron en la teoría, pero bueno, igual la manera es agarrar esto, agarrar el átomo de menor prioridad al menos voluminoso y tirarlo para atrás. Entonces, gira la molécula de esta manera. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Entonces, ahora hay que ver, seguir el orden de prioridad y ver cómo rota la molécula. Si ustedes, digamos, ven acá, va a rotar para este, digamos, el 1 hacia el 2 y hacia el 3. El 4, como les queda para atrás, no lo tengan en cuenta, directamente vayan del 1 al 2, ¿sí? El hidrógeno les queda para atrás, ven que acá yo se los puse. Entonces, esto es prioridad 1, 2 y 3. Está girando como contrario a las agujas del reloj, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Lo están viendo? Sí. Profe, 1, 2 y 3, sí. con respecto a la prioridad, ¿no tiene que ver los numeritos que estaban al principio en la molécula esta grande? Porque el ¿Acá? metilo tiene el número 1. No, acá a No, 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 la no, izquierda. no, 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 Ah, no. Esto en me confundía. rojo numera los átomos de carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ah, bien. Las prioridades se las puse acá en azul, 1, 2, 3 y 4. Y están acá chiquititas, que eso no se los marqué con color. Cuando yo se las dibujo en el espacio, que es lo mismo que esto, ustedes vean que acá cuando ustedes ven una cuñita, ven que este hidrógeno lo puse con cuña, no sé si lo llegan a ver, pero cuando tengan el PowerPoint amplíenlo ustedes. Esto está con cuñita hacia atrás, significa que el hidrógeno está para atrás. ¿Sí? Pasa que yo acá con palos no se los podía poner en el espacio, digamos, ven, las cuñitas significa que el hidrógeno está para atrás. ¿Sí? Esto está en el plano, las líneas simples, y las líneas pintaditas significa que está para adelante. Después les voy a hacer alguna molécula espacial para mostrarles esto. ¿Sí? Pero bueno, la idea es complicarle lo menos posible, que ustedes con esto, ¿sí?, puedan sacar configuraciones. Es decir, ustedes dibujan en la estructura de Fisher. Cuando tienen dos centros quirales les conviene tomar todo esto como un R para determinar la configuración primero de este carbono, del carbono 2, ¿sí? Y después cuando determinen la configuración de este carbono 3, ponen todo esto como un grupo R, para no confundirse, ¿sí? Entonces pueden hacer esta cruz simple, con 4 sustituyentes, ¿sí? ¿Me siguen? Este es el R, el OH, el hidrógeno y el metilo, es lo mismo que esto, ¿sí? Nada más que le puse R a todo esto. El siguiente paso es que agarren el hidrógeno, que es el menos voluminoso, lo tiren como hacia atrás, como si lo estuvieran viendo en el plano para atrás. Entonces, cuando ustedes hacen esto y lo toman como si tomaran el palito este y lo tiraran para atrás, les queda el hidroxilo hacia la izquierda, les queda todo este R en el plano, y el metilo este le sigue quedando hacia arriba, ¿sí? En el plano, ¿sí? Y ahí determinan prioridad de los grupos sustituyentes y trazan la flecha para ver si es R o si es S, ¿sí? Entonces, el átomo de carbono 2, este, que gira hacia el contrario, digamos, a las agujas del reloj, ¿sí? Perdón, se los puse al revés acá. Esto R significa que es grupo R, ¿no? No que es R o S la configuración. ¿Se entiende para no confundir? Yo les marqué que todo esto que está naranja es el grupo R, no R de configuración, ¿sí? Sí, O profe. sea, perfecto, no sé si quedaba claro, porque capaz que habían R y se pensaba que es un grupo R de resto, digamos. La configuración está acá, o sea, este que va contrario a las agujas del reloj tiene configuración S, ¿sí? Este átomo de carbono 2, que es el mismo que está acá, tiene configuración S. Para determinar la configuración del átomo de carbono 3, hacen lo mismo, yo se los dibujé acá. Le ponen grupo R a todo esto,
el hidrógeno lo colocan hacia atrás, ¿sí? Es como si yo les dije, agarraran acá, lo tiraran para atrás, entonces este grupo amino les queda hacia adelante, y el metilo les queda en el plano, ¿sí? Entonces, orden de prioridad, de nuevo, van a tener la misma prioridad, el amino el grupo 1, el R el grupo 2, el metilo el grupo 3, y el hidrógeno finalmente prioridad 4. Si van por la prioridad 1, 2 y 3, gira como las agujas del reloj, entonces la configuración es R, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, entonces, vamos a agilizar un poquito, yo acá les dibujé también para que vean cómo se va rotando y para que lo vayan viendo. Pero fíjense, nosotros dibujamos esta estructura de acá, ¿sí? Que es la misma que está acá. Determinamos que es 2S, 3R, átomo de carbono 2, átomo de carbono 3, ¿sí? Entonces, este es el estereoisómero 2S, 3R. Ahora, ¿de qué forma yo puedo dibujar un estereoisómero? Primero haciendo la imagen especular, digamos, haciendo que ahora este OH que está hacia la derecha y el amino que está hacia la derecha estén hacia la izquierda, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y lo dibujan hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes lo ven, son imágenes especulares, ¿sí? Se reflejan, si esto es un espejo, ustedes ven que se reflejan los hidroxilos, los aminos, acá tenemos los hidrógenos, o sea, es un reflejo. Entonces estas dos moléculas entre sí, 1 de 2, son enantiómeros, ¿sí? ¿Lo ven? Son imágenes especulares no superponibles. Si yo las quiero superponer, pasar esta de acá para acá, como les explicó el profesor en la teoría, ¿sí? Giran la molécula 180, la superponen, no se superpone, ya igual a través del espejo lo ven. Estos son enantiómeros, ¿sí? Fíjense que en los enantiómeros cambia la configuración de todos los centros quirales, ¿sí? Fíjense, si este era 2S, 3R, el enantiómero tiene que ser 2R, 3S, ¿sí? Igualmente ustedes agarren este otro que dibujaron, ¿sí? Con el OH y el amino del carbono 2 y 3 hacia la izquierda, hagan todo esto de girar la molécula como yo les expliqué, y corroboren que se trata del 2R3S. Van a ver que efectivamente es el enantiómero. ¿Entienden? ¿Me Sí, sí, siguen? profe. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué otro estereoisómero pueden hacer? Nos faltan 2, eran 4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar y vamos únicamente a intercambiar la disposición del grupo amino. En lugar de estar hacia la derecha, lo ponemos hacia la izquierda, ¿ven? Cambiamos solo, digamos, pusimos hacia la izquierda el grupo amino del carbono 3, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien. Y otra forma que es, en lugar de cambiar el grupo amino, cambio el grupo hidroxilo, que inicialmente estaba hacia la derecha, ¿sí? Estaba para acá, lo pongo hacia la izquierda. Y no toco el grupo amino, ¿sí? Y ahí tengo el cuarto estereoisómero. Ahora bien, si yo respecto a esto, fíjense una forma de determinar configuración, la configuración ROS rápida, es que si ustedes tomaron este inicialmente, fíjense, y yo acá cambio la disposición del grupo amino en el carbono 3, entonces este carbono 3 va a pasar de ser 3R a ser 3S, ¿sí? ¿Lo ven? Ahora, si yo ahora cambio la disposición únicamente del carbono 2, el hidroxilo hacia la izquierda, respecto al estereoisómero original que dibujé, este respecto a este, entonces me va a cambiar la configuración del átomo de carbono 2. Era 2S, va a ser 2R. Pero esto se va a mantener intacto porque yo no cambié la configuración espacial de este estereocentro, ¿ven? Entonces, este de este, si ustedes se fijan, este es el 2S, 3S y este es el 2R, 3R. Este de este, entre ellos van a ser enantiómeros, ¿sí? Pero ahora, el 1 del 3, ¿qué van a hacer? Si difiere la configuración únicamente de un estereocentro, fíjense. 2S, 3R, 2S, 3S.
Yo les dije que los estereoisómeros que diferían únicamente en la configuración de un centro quiral eran diasterómeros. Y para eso ya se están dando cuenta que necesito más de un centro quiral para que existan los diasterómeros. ¿Se entiende? Sí, Si sí, yo tuviera, claro, si yo tuviera un único estereocentro, 2 a la n me da 2 estereoisómeros. ¿Sí? Y esos 2 estereoisómeros entre sí, ¿qué van a hacer? Enantiómeros, porque si uno es R, el otro es S, y viceversa. Ahora, en moléculas con más de un estereocentro, yo voy a tener diasterómeros. ¿Sí? ¿Quedó claro? sí, profe. Sí, Bueno, después mírenlo y asiéntanlo mejor. Bueno, otra cuestión de acá que yo les quería mostrar, este ejercicio, el 2.3, el dibromopentano, yo les marqué acá los centros quirales, para ir más rapidito. Yo acá les dibujé, yo partí de este estereoisómero y fui haciendo como les expliqué recién. Es exactamente lo mismo que el anterior, tiene 4 estereoisómeros, ¿sí? Ustedes pues mírenlo bien y vean cuáles son los enantiómeros, cuáles son los diasterómeros. Y yo no puse acá la configuración de los estereocentros que la pueden ustedes determinar para practicar, ¿sí? Tienen que determinar la configuración de este carbono y de este carbono, ¿sí? Que son los carbonos quirales. Y es exactamente el ejercicio anterior. Otra cosa que yo les quería mostrar es este ejercicio, porque acá hay un compuesto meso, ¿sí? Para que entiendan lo que es un compuesto meso. Profe, disculpe. Sí, sí, En el, decime. en el anterior, el compuesto anterior, está Ujú. bien, está bien escrito el. A ver, me puedo haber equivocado. 2,3 dibromopentano, carbono 1, Ah, carbono perdón. 2, Ah, carbono 3. está bien, me confundí con el de arriba, ¿Sí? gracias. Bien. En este caso, ¿qué pasa? Les da esta molécula que ustedes tienen acá. Yo se las puse acá en el espacio como para que la vean, pero es esta, es lo mismo que esto. El grupo fenilo es un grupo benceno unido a la cadena alquílica, ¿sí? Yo lo simbolicé acá con pH, que es lo mismo que fenilo, es lo mismo que esto, ¿sí? Bien, este es el 2,3 difenilbutano. Butano tiene 4 átomos de carbono, 2, 3, porque el grupo fenilo está en 2 y está en 3. Yo acá inicialmente se los dibujé uno para arriba y otro para abajo. Acá el hidrógeno estaría acá y el hidrógeno este estaría para abajo. Pero podrían haberlo dibujado inicialmente con los 2 fenilos para arriba, o con ustedes, o los 2 para abajo, ¿sí? Entonces, determinan cuántos centros quirales hay, como les expliqué. También tiene 2 centros quirales, que es este de acá y este de acá. Después ustedes repásenlo esto. Entonces tiene 4 estereoisómeros. De nuevo, yo parto dibujando este de acá, supónganse que es el que yo dibujé con un fenilo para arriba y otro para abajo. Parto de este que está acá, dibujo los 2 estereocentros en el centro de la cruz, en la estructura de Fischer, ¿sí? Y pongo el fenilo este del carbono 2 para la derecha y el del carbono 3 para la izquierda, ¿sí? Entonces, para determinar esta configuración, ¿sí? Hago como les expliqué recién, pueden ponerle a todo este grupo R, agarrar el hidrógeno, tirarlo para atrás, ¿sí? Si ustedes lo tiran como para atrás, les queda el fenilo como que se les viene para este lado acá, este metilo les queda en el plano, y todo esto que ven ustedes acá es este CH unido al fenilo este de acá y al metilo final, ¿sí? ¿Lo ven? Después repásenlo. Entonces, yo estoy tratando de determinar la configuración de este carbono de acá, del carbono 2. Entonces, ahora, prioridades. Uy, perdón. La prioridad es, primero el grupo fenilo, fíjense porque es un grupo más voluminoso, este que está acá. Después, 2, este que está unido es un CH, digamos, y finalmente este 3. Entonces, gira contrario a las agujas del reloj, entonces este centro quiral tiene configuración S. Hacen lo mismo para este de acá abajo, poniendo como todo R acá, si quieren, para simplificar, o lo escriben como yo lo puse ahí, lo mismo. Y hacen lo mismo con este, ¿sí? Después ustedes practíquenlo y háganlo.
Entonces ahora, respecto a este, ¿qué voy a hacer? Dibujo el estereoisómero únicamente invirtiendo la posición del fenilo en el carbono 2, que ahora en lugar de estar a la derecha lo puse a la izquierda, ¿ven? Entonces, si yo determiné que este era el SS, como yo giré únicamente este grupo acá, que estaba a la derecha a la izquierda, entonces ahora este va a ser R, ¿sí? ¿Lo ven? Y este par que ustedes ven acá, como este es el SS y este es el RR, entre ellos son enantiómeros, ¿sí? Ahora bien, si yo dibujo ahora el estereoisómero en el cual los grupos fenilos están para el mismo lado, los pongo a los dos hacia la derecha, supónganse. Carbono 2, carbono 3. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Este carbono 2 y 3 tienen el fenilo para el mismo lado. Yo hago la imagen especular de este, entonces pongo el fenilo en carbono 2 y 3 ahora para la izquierda. Entonces, entre ellos van a ser enantiómeros, son imágenes especulares. En realidad, uno a priori pensaría, bueno, hice imágenes especulares, son enantiómeros, pero en realidad son compuestos meso. ¿Por qué? Fíjense que hay un plano de simetría interna. Esta molécula, si uno la mira de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, tiene esta mitad es igual que esta mitad, ¿sí? Entonces, esta mitad es igual que esta mitad. Entonces, hay un plano de simetría interna, no como en el caso anterior que nosotros vimos. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4. Acá ya tengo 5 átomos de carbono, ¿sí? Entonces no hay un plano de simetría interna. En cambio acá la molécula tiene justo 4 átomos de carbono y toda esta mitad, el carbono 1 y 2, tienen los mismos sustituyentes en este caso que el 3 y el 4. Entonces hay este plano de simetría interna. Entonces estos compuestos entre sí son compuestos meso en realidad. No van a ser enantiómeros, son compuestos meso. No tienen actividad óptica. ¿Por qué? Porque hay una simetría interna en la molécula. ¿Sí? Y eso es los compuestos meso. Después fíjense en la definición de compuestos Profe, meso. Sí, los decime. mesos y las mezclas racémicas, ¿dentro de dónde, de qué categoría estarían? No, O no, sea, las mezclas racémicas, los compuestos ¿son meso, estereoisómeros? no, las mezclas racémicas por un lado son estereoisómeros, porque vos tenés mezclas de dos enantiómeros, ¿sí? Del enantiómero, el R y el S en igual proporción. Al estar en igual proporción, cuando vos querés medir actividad óptica, como uno es el R y otro es el S, giran la actividad óptica en sentidos opuestos y en la misma magnitud, porque son enantiómeros, se anula la actividad óptica, no tiene actividad óptica, pero es una mezcla de enantiómeros. ¿Sí? Son estereoisómeros. El enantiómero R y S de un compuesto son estereoisómeros. Ahora bien, los compuestos meso no tienen actividad óptica porque tienen planos No se le escucha, profe. Debe ser que tiene mal internet.
así que no voy a poder. Ah, bien. Acá el compuesto meso, digamos, tiene plano de simetría interna, entonces no quiral. ¿Se entendió la diferencia? Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá el problema 4 les pide que determinen, que saquen, digamos, la rotación específica de un disacárido. Acuérdense que yo les dije que las sustancias ópticamente activas, aquellas que giran el plano de luz polarizada, hay una forma de medir cuánto giran o cuánto desvían el plano de luz polarizada. Eso es lo que llamamos giro específico o rotación específica. Y hay una fórmula para calcularlo. Se simboliza alfa y la fórmula, o sea, la manera de determinarlo es el alfa observado experimentalmente sobre la concentración de la disolución por la longitud, digamos, del tubo, el diámetro del tubo que ustedes están midiendo, que eso depende del polarímetro, obviamente. Entonces, después repasen el concepto de giro específico, que nosotros para determinar el giro específico tiene unidades específicas, ¿sí? Que les va a dar, el alfa observado les va a dar en grados, que eso se mide experimentalmente, como les dije. La concentración de la disolución tiene que estar expresada en gramos sobre mililitros, y el diámetro del tubo, digamos, del polarímetro, tiene que estar expresado en decímetros. Siempre es así. Si a usted le llega a dar, qué sé yo, en lugar de darle en decímetros, les dan centímetros, tienen que pasarlo a decímetros, ¿sí? Antes de aplicar la fórmula. Igual que si la concentración de la solución la expresa, no sé, en gramos por 100 mililitros, ustedes tienen que dejarla expresada en gramos por 1 mililitro, ¿sí? ¿Entienden eso? Sí, profe. Bien. Entonces, en este caso ya les da todas las unidades tal cual para que las apliquen. Les dice que la rotación observada en una solución de masa carosa, que es ópticamente activa, a una concentración de tantos gramos mililitros en un tubo de un polarímetro, se refiere, de 2 decímetros, es de tanto. Este va a ser el alfa observada, ¿sí? El alfa observado o medible depende también de la temperatura a la que miden. Por eso les especifica la temperatura. Ven que yo acá les pongo que el alfa va a depender de la temperatura, ¿sí? Y de otro factor que es D, que eso no importa, es la luz utilizada en la línea, en definitiva. Ustedes lo que tienen que saber es que siempre la concentración tiene que estar expresada en gramos sobre 1 mililitro, ¿sí? Y la longitud del tubo tiene que estar expresada en decímetros. Entonces directamente acá aplican la fórmula, como les puse acá, y calculan la rotación específica de ese disacárido, ¿sí? El disacárido sacaroso, ya van a ver después en azúcar, que está formado por 2 monosacáridos, ¿sí? Bien. Este problema les explico rapidito para que lo hagan y lo piensen. Acá les da, les dice que un compuesto tiene un anillo de 5 átomos de carbono, que es este que está acá, ¿no? Que cuando se adiciona bromo, cuando le adicionan el bromo, se forman dibromuros, que son diasterómeros. Es decir, ustedes hacen reaccionar esto con esto, que son reactivos, y genera una mezcla de 2 productos. Estos 2 productos les dice que son dibromados, quiere decir que tienen 2 átomos de bromo incorporados en la molécula, ¿sí? Y que entre sí les dice que son diasterómeros, ¿sí? Y les pregunta, ¿por qué son diasterómeros? Recuerden que, como yo les dije, los diasterómeros, para que sean diasterómeros, sí o sí en la molécula tiene que haber más de un centro quiral. Y a su vez, tienen que diferir únicamente en en la configuración de uno solo de los centros, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta molécula, lo primero que tienen que hacer es determinar dónde están los centros quirales, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe.
Un Sí, centro profe. quiral, está bien, un centro quiral está acá y el otro centro quiral está acá, ¿ven? Después ustedes dibújanlo bien y fíjense, porque acá está unido un bromo con un hidrógeno, por este lado está unido a todo esto, que es diferente de todo esto que está unido acá, ¿sí? Porque ya el carbono 2 acá está unido a un CH2, acá hay un CH2, y acá tenemos un carbono unido a un CH3, a un bromo y a todo esto. Entonces, este entorno es diferente de este entorno, ¿lo ven? Bien. Entonces, ustedes ya fíjense lo siguiente, yo les dije que estas cuñitas implica que el átomo de bromo está para atrás en el plano. Esto, si ustedes lo vieran en el espacio pintadito, está como para arriba de la molécula, ¿sí? Estaría como elevada en el plano. Y esto, que está líneas simples, está sobre el plano, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran todo este anillo plano, el hidrógeno para arriba y el bromo para abajo. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, Entonces, fíjense entre ellos. Este átomo de carbono y este, ¿qué les parece? ¿Van a tener la misma configuración? Sí, ¿no es cierto? Porque acá en el bromo está para atrás en ambos, el metilo está para arriba y todo el resto está en el plano, ¿sí? Ahora bien, fíjense este estereocentro. Acá el bromo está para arriba. Acá el bromo está para atrás. ¿Lo ven? Entonces, van a diferir en la configuración de estos estereocentros, ¿sí? En este va a tener la misma configuración y acá va a ser diferente. Por eso son diasterómeros. Yo les pido que ustedes practiquen y determinen la configuración. Después, y se fijen, efectivamente les va a tener que dar que estos dos son iguales y que estos dos tienen configuración diferente, estos dos estereocentros. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Traten de hacerlo, y si no se entienden, lo vemos la clase que viene, que tengo que terminar de explicarles, aunque sea este ejercicio, rapidito. Acá en el problema 3 les dice que se hace reaccionar una mezcla racémica, ¿sí? Acuérdense, es mezcla racémica porque tiene la misma cantidad de dos enantiómeros, el enantiómero R y el S del ácido láctico, ¿sí? Esta molécula es ácido láctico. Tenemos los dos enantiómeros y exactamente en la misma cantidad. Se lo hace reaccionar con 1-fenilamina, ¿sí? Para producir una mezcla, pues se genera una mezcla de sales de amonio. Y les pide que respondan lo siguiente. ¿Cuáles son las estructuras estereoisoméricas? ¿Sí? ¿Cuáles son enantiómeros? ¿Cuáles son diasterómeros? Y que fundamente en qué caso utilizaría esta reacción y por qué. ¿Sí? Yo les voy a explicar un poquito y los voy a dejar para que lo piensen después. Digamos, acá ya saben que estos dos entre sí son enantiómeros, ¿sí? Los reactivos del ácido láctico son enantiómeros. Tienen un único estereocentro, que es este átomo de carbono. Este es el enantiómero R y este es el S. Entre sí ellos dos son enantiómeros. ¿Sí? Sí. Están en una disolución en igual cantidad, por eso les dice que es una mezcla racémica. Entonces, lo hacen reaccionar y obtienen una sal. En esta sal, como yo acá estoy introduciendo un compuesto que es quiral, fíjense que este reactivo con el cual lo hago reaccionar también tiene un estereocentro. Este átomo de carbono, ¿sí? Por eso es R1-fenilamina, ¿sí? Porque este átomo de carbono es quiral. Yo lo hago reaccionar con este compuesto que es quiral a su vez. Entonces lo que estoy haciendo es introduciendo un nuevo estereocentro al ácido láctico. ¿Lo ven? Se me genera una sal. Y en esta sal va a tener dos estereocentros, este y este. ¿Sí? Y este acá también, este y este. Entonces, si ustedes se fijan, les dice que esta es la sal RR. Si ustedes ven el orden de prioridad en este centro, va primero el hidroxilo, después va el carboxilo, y después va prioridad 3 el amino, y por último, prioridad 3 el metilo, y por último prioridad 4 el hidrógeno. ¿En qué sentido gira? Sentido de agujas de reloj, como me estoy moviendo con el cursor, para acá. ¿Sí?
Entonces es la sal R por este estereocentro, y también es R este estereocentro, si se fijan. Prioridad 1. El amino tiene mayor masa atómica, mayor número atómico. Después tienen el fenilo, prioridad 2, prioridad 3 el metilo y 4 el hidrógeno. Gira también en sentido R, ¿ven? Sentido de aguja del reloj, ¿sí? Entonces, esta es la sal RR. Hagan lo mismo con esto, van a ver que es la sal SR. Entonces, entre ellos, ¿qué son? Esto de esto, ¿qué es? Diasteroisómero. Asterómero. Diasterómeros, exactamente. El DL son diasterómeros, ¿sí? Entonces, les pregunto, yo se los respondí acá, pero después fíjense bien. Las estructuras estereoisoméricas son, por un lado, estas dos que son enantiómeros y estas dos que son diasterómeros. ¿Cuáles son enantiómeros? La mezcla de ácido láctico. ¿Cuáles son diasterómeros? La mezcla esta de las sales. Ya saben por qué, tienen que justificar. Y les dice fundamente en qué casos utilizaría la reacción propuesta y cómo se denomina la misma. Perdón que está mi hija gritando, pero... bueno, en este caso, a esta reacción ustedes la utilizan cuando quieren separar una mezcla de enantiómeros, ¿sí? Para obtener uno de los enantiómeros puros, una forma es hacerlos reaccionar con un compuesto puro, un compuesto quiral puro, que introduzca un nuevo estereocentro, ¿sí? Después ustedes se deshacen de la sal y vuelven a obtener por este lado el ácido láctico R y por este lado el ácido láctico S, puros, ¿sí? Es una manera de separar mezclas racémicas si uno quiere purificar una mezcla de enantiómeros, ¿sí? ¿Se entiende? Es una forma de lo que se llama de resolución de mezclas racémicas la reacción, ¿sí? Yo se los puse todo acá, ¿sí? Bien, Bueno, profe. ¿Se entendió más o menos, chicos? Se me va a cortar en cualquier momento, en 2 minutos. La idea es que los ejercicios que no hicimos, que los puedan hacer y consultar el martes que viene, ¿sí? Y recuerden que el martes que viene se tienen que conectar a hacer el coloquio de estereoisomería. De las 4:30 a las 5:15 van a tener tiempo. Van a ver el link en la página, ¿sí? En el Moodle. Sí. Y el coloquio de la guía 1, hasta el jueves tienen tiempo. Ahora a las 8 se va a habilitar y ya lo pueden descargar y hacer, ¿sí? La idea es que ustedes sepan cuánto aprendieron y en los coloquios va a estar lo fundamental de cada tema, lo que tienen que tener fijo, saber, y es para que ustedes practiquen, digamos, para el parcial, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es entregarlo, intentar hacerlo y entregarlo, pero no se los va a calificar con nota en los coloquios, ¿sí? Los tienen que entregar, ¿sí? Profe, ¿a los TP hay que entregarlos? ¿Qué los TP con la resolución, me decís, de los problemas? Claro. No. Ah, bien. Vos tenés que tratar de resolverlos, son importantes los ejercicios que nosotros resaltamos en las prácticas, esos tenganlos bien presentes porque son como los más importantes,